Hola YouTube, esto es lo que un apartamento de $2.900 de renta les puede conseguir acá en Toronto. Ustedes van a encontrar un closet, es un closet usualmente pequeño y se usa más que todo para los abrigos. Como saben, Canadá es uno de los países más fríos en el mundo, entonces es algo que siempre tienen acá. Y nosotros esta parte de arriba lo usamos para guardar nuestras bicicletas y todo nuestro gear para acampar. Algo que es muy común acá en Canadá es que ustedes no entren a los espacios con sus zapatos. Ustedes llegan y los dejan acá y ya se quedan en medias, descalzos, o Andrés y yo preferimos estar en sandalias, que solo usamos acá dentro de la casa. Este es el comedor, que además de obviamente comer acá, nosotros usábamos mucho este espacio para estudiar cuando estábamos en la universidad, porque la mayoría de muebles o mobiliario que hay en este apartamento es de nuestra roommate. Ella tenía muchos muebles y gracias a eso empezamos a moblar este apartamento, y ni a ella ni a mí, bueno, a nosotros nos costó dinero. Esta es la cocina. Algo de este apartamento es que es un apartamento bien viejito, entonces las cosas no son muy nuevas, pero como todo apartamento viejo, el espacio es súper amplio. Algo que nos tomó tiempo acostumbrarnos fue la estufa de la cocina. Digamos que nosotros en Colombia estábamos acostumbrados a cocinar con gas, y esta es eléctrica, y es de la eléctrica de la viejita con las resistencias en espiral. Entonces pues digamos que acá en Toronto es un poco más sostenible usar electricidad que gas, entonces positivo para nosotros este cambio igualmente. Esta de acá es la nevera. No hay mucho para mostrarles, es una nevera. De pronto lo curioso es que acá en Canadá todos los como appliances, lo que es nevera, lavadora y secadora, se los dan siempre en las unidades que ustedes rentan, entonces pues no es una inversión que les toca hacer. En este caso en particular, nuestra lavadora y secadora es centralizada, entonces en el primer piso están todas las lavadoras, todas las secadoras, y tú metes, creo que nosotros que pagamos, amor, $2.5 por cada una, o sea, lavada y secada. Nosotros, para ahorrar plata y energía, no secamos, sino que tenemos una cosita donde secamos la ropa, muy colombiano, o sea, nuestra cosita. Un tendedero. Un tendedero, esa era la palabra. Y digamos que por más de que la cocina es grande y tiene harto espacio, nos tocó igual, nuestra roommate compró esta mesita, y acá es donde colocamos como la licuadora, la tostadora, el microondas. Algo que si ya alguna vez llegan a vivir en uno de estos países, es que van a encontrar un electrodoméstico para cualquier necesidad que tengan, pero pues no caigan porque no es bueno. Ahora vamos a pasar a ver la otra mitad del apartamento. Vengan para acá. Empecemos con el baño. Este apartamento, a pesar de tener 2 habitaciones, solo tiene un baño. La verdad no hay mucho que ver, simplemente pues, es un baño. Algo curioso de pronto que quería decirles es que aquí no hay ducha usualmente en los apartamentos, sino que tienen es una tina abajo, y arriba ya llega como la regadera. Continuemos por aquí por el pasillo. Nos encontraremos con un pequeño closet que tenemos. En este closet guardamos todas nuestras chucherías y cosas que no nos caben en el cuarto, pero como se pueden dar cuenta, de la mitad para arriba, que era nuestro espacio, ya no hay nada. Y esto es porque estamos en pleno momento de mudanza, y cuando llegamos aquí al final del pasillo nos encontramos con las 2 habitaciones de este apartamento. En esta habitación, aquí al lado derecho mío, es donde vive nuestra roommate. No les vamos a mostrar el cuarto de ella por privacidad, pero definitivamente es el cuarto más pequeño de este apartamento. Es de aproximadamente, creo que 3x3, así que pues es muy pequeño, pero les vamos a poder mostrar el de nosotros con un poco más de detalle. Cuando recién llegamos, una de las cosas que más nos sorprendió fue el tamaño de este cuarto principal. O sea, hemos hecho aquí muchas cosas. Uy, eso suena como... O sea, por ejemplo, aquí usualmente teníamos un escritorio antes. Aquí nos cupo un escritorio, por allá acá utilizábamos ese espacio para tender la ropa. Teníamos aquí cuadros, llenamos esto de las maletas cuando llegamos aquí de Colombia por primera vez. Les quería mostrar algo como muy curioso de los apartamentos en Canadá. Si se dan cuenta, moviendo el switch, igual no se prenden las luces. O sea, en este apartamento, en las zonas privadas, no hay luces como en el techo. Es muy común en Colombia, y cuando llegamos aquí dijimos, ¿qué? O sea, de verdad no va a tener luces el cuarto. Entonces nos tocó comprar una repisa que pusimos aquí. Aquí pueden ver los huecos que quedaron ya después del proceso de mudanza. Y aquí nos tocó llenar esto como de luces, como para tener algo en la noche. Y aquí abajo en la habitación tenemos nuestro sistema de calefacción. Algo malo de este edificio es que nosotros no podemos controlar como la temperatura. Ellos simplemente lo prenden el heating cuando es temporada de invierno, y lo apagan como al final de primavera.
Entonces obviamente hay días en los que no hace tanto frío y no requerimos de la calefacción, pero ellos la tienen prendida, entonces como que uno no puede controlarla y es un poco fastidioso a lo largo del año. Así que si están buscando apartamentos viejos, tengan en cuenta que ese puede ser una de las cosas que les puede suceder a ustedes. Por último, aquí en el cuarto tenemos nuestro walk-in closet. Un tamaño decente. Aquí derecha Daniela, izquierda Andrés, pero pues ya obviamente no hay nada, todo está vacío. Cuando nosotros nos mudamos acá a Toronto, nosotros todavía no habíamos visto el apartamento. Digamos que nosotros lo rentamos todavía estando en Canadá y lo único que habíamos hecho era como una videollamada. Y cuando llegamos acá tuvimos varias cosas favoritas. Una de estas se las vamos a mostrar al final. Pero otra de las cosas favoritas es, digamos, que el espacio en la sala. Nosotros ahorita nos estamos mudando a otro espacio porque nuestra roommate, la hermana, viene a vivir con ella. Y hemos visto varios apartamentos y de verdad que el precio a veces de pronto no varía tanto, pero el espacio de los nuevos apartamentos son yo le digo a Andrés que son como unas cajas de zapatos, son muy pequeños. Entonces estas son las cosas que más nos gusta y que vamos a extrañar. Este es el escritorio. Nos gustó que nos cupo acá en la sala y así no nos quitó espacio en la habitación. Este escritorio lo compramos y la silla también lo compramos en IKEA. Y es el espacio principal donde nosotros de pronto estudiamos, usamos para trabajar en casa. Obviamente Andrés y yo nos tomamos y el otro se hace en el comedor. Spoiler, yo siempre soy del comedor. No. Y ahora sí, nuestro espacio favorito en toda la casa, y siento que es la cosa que personalmente yo voy a extrañar más de este lugar, y es nuestro balcón y más específicamente la vista. De verdad que es como una pintura lo que está detrás de nosotros. Otra cosa que vamos a extrañar, bueno, tal vez donde nos vamos a mover también es bueno, pero este tiene una gran ubicación. Tenemos un banco cerca, ahí tenemos una estación principal que justo conecta con varias líneas. Y acá en mi repertorio de plantas estamos creciendo también tomates. Yo no sé si podemos encontrar unos, por ejemplo acá hay varios, ya nos hemos comido varios, pero esos están verdecitos. Esta es la de nuestra roommate y esta ya le dio fresitas a ella, así que qué rico. Nosotros también compramos estas luces como para en la noche tener luz, porque acá no hay como sistema de electricidad acá afuera, pero siento que es como de cada persona. Digamos que cada persona como que depende como a su vibe, va como diseñando como su balcón. Ahorita vamos a ver si les podemos mostrar los de los vecinos. Ellos tienen como un parque botánico ahí, o sea, están llenos de matas y qué chimba. Los vecinos chismosos somos nosotros. Ay, el celular. Vean, ellos tienen allá un parquecito, muchas matitas. Y hasta aquí llega el tour de este apartamento. Ya saben lo que pueden conseguir aquí en Downtown Toronto por alrededor de $2,900. En este caso es un apartamento de 2 habitaciones de aproximadamente 73 metros cuadrados, con una gran vista y muchos sitios cercas como para disfrutar. Este precio de 2.900 varía mucho porque ahorita el mercado en Toronto está muy volátil, entonces este es un referente, pero pues obviamente va a ser muy dinámico dependiendo también de cómo se está comportando el mercado. Esperemos que esto les haya ayudado, gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. No olviden darle like y suscribirse, eso nos ayuda mucho y valoramos cada uno de los comentarios que también nos hacen en todos los videos. Hasta la próxima.